y hoy es viernes y les saludamos con todo entusiasmo en esta mañana cuando hoy celebramos a San Luis Gonzaga, que fue un religioso jesuita italiano beatificado por Paulo V el 19 de octubre del 1605. Fue canonizado el 13 de diciembre de 1726 por Benedicto XIII, quien lo declaró patrón de la juventud, título confirmado por Pío XI. El 13 de junio de 1926 había terminado la Primera Guerra Mundial, era la mera paz armada. Luis es un nombre que tiene un origen germánico y que significa, obviamente todos los nombres de origen germánico tienen que ver con la guerra, ¿no? Y ilustre en el combate o ilustre en la batalla. ¿Qué pasa un día? Bueno, es el solsticio de verano, que esto es algo importante, es el día más largo del año en el hemisferio norte, con lo que se le da la bienvenida. Yo creo que esta bienvenida ya la recibió el señor Alberto García Zarubi, que ha tenido, ¿cómo le podríamos llamar a lo que has tenido? Hot flashes. Recibimiento de Guadalajara. Pedro, buenos días. Mucho calor aquí en la ciudad de Guadalajara. Llegamos ayer al filo de las 4 de la tarde y estaba que pegaba. Estaba duro. Yo tuve el privilegio de estar 2 horas metido en un avión esperando que nos dieran pista en la capital de la República Mexicana el día de ayer. Todo se atrasa, pero mientras que todo se atrasa en el sistema aeronáutico nacional, estamos también viendo con mucha pena que, aparte de que se atrasa también la solución, porque se pospone y se patea cuando tenemos un aeropuerto en Texcoco que está a medio terminar y que el presidente lo quiere sepultar. Hay un aeropuerto en Lucía que, por cierto, el hashtag No Más Derroches acaba de obtener nuevos triunfos que cancelan la posibilidad de empezar con el aeropuerto internacional que propone el presidente de la República. Pero en fin, dejemos de hacer corajes, que sí fueron son muchos corajes. Muchas horas, es mucho tiempo el que se pierde en el aeropuerto. Mira, para estar en la sala de espera, ingresar al avión, después estar dentro del avión esperando pista para despegar, y después para aterrizar es un problema. Estuvo realmente, bueno, está así, esa es la operatividad de México y la siento realmente muy, muy complicada. ¿Qué pasó un día como hoy, 21 de junio? Me remito al año 1483. Chéquenle la fecha, 1492 se descubre América y 9 años antes en España, con el fin de sitiar Granada por parte de el mundo de Castilla, en donde la reina Isabel y el rey Fernando estaban tratando de sacar a los moros. En Granada se instaló por primera vez un campamento cristiano en un paraje en torno a Granada que se llamaba Ojos de Huécar, más tarde ya conocida como ciudad de Santa Fe. De ahí empezó a darse un movimiento de Castilla la Vieja para sacar de la península ibérica a los moros, que llevaban 800 años ocupando a la península ibérica, y después la incorporación de los judíos. En el año de 1527 muere un genio que se llamó Nicolás Maquiavelo. Fue un filósofo, un político, un pensador italiano que nació en 1469 y que marcó una pauta que hasta este momento se sigue en la vida política del mundo. No sé si para hacerla más dura y más sanguinaria, pero el hecho es que Maquiavelo fue un hombre que le dijo a las cosas como son y las puso por su nombre, un estratega, vamos a ponerlo así. Yo creo que es por lo que tendría que trascender. En 1788, en los Estados Unidos, New Hampshire se convierte en el 9º estado de la Unión Americana. Un día como hoy, 1788. En 1810 nació Manuel Painó, escritor, periodista y político, autor de muchas obras. Recuerdo a Los Bandidos de Río Frío, que fíjense lo que son las cosas, todavía existen, todavía la organización como tal, lo vemos y lo hemos visto, desafortunadamente, ahí en la comunicación entre la Ciudad de México y la Ciudad de Puebla. Es en las faldas del Ixtaccíhuatl,
es por ahí en donde está Río Frío, y desde tiempos ancestrales ha sido un reducto de ladrones. En 1827, un 21 de junio, muere Joaquín Fernández de Lizardi, periodista, novelista, fundador del periódico El Pensador Mexicano, un hombre, un agitador de la conciencia, autor, entre otras, del Periquillo Sarmiento, entre sus libros más destacados. Seguramente les tocó leer ese libro ahí en quinto, sexto de primaria. Sí, era obligado. Era obligado. Además, hermoso. Hermoso, sí, era una joya. En 1876 muere un hombre que yo francamente entiendo la circunstancia y el contexto histórico, pero a mí me causa una enorme animadversión. Me refiero a Antonio López de Santana, un hombre que fue 11 veces presidente de México y que, desde mi punto de vista, puedo estar equivocado, entregó la mitad del territorio a los norteamericanos cuando sucumbe ante una intentona de enfrentamiento entre México y los Estados Unidos. Lo mantienen preso, perdió una pata, ¿no? Que le dio cristiana sepultura como si hubiera sido un sepelio, ¿eh? Sí. No, el cuate estaba bien loco. Pero, en fin, el hecho es que entregó al país por 10 millones de pesos, de aquellos, ¿no? 1916, en la batalla del Carrizal, los mexicanos vencen a los norteamericanos que habían entrado a México durante la expedición punitiva para castigar a Pancho Villa. En 1929, en México, se firman los acuerdos que ratifican el final de la llamada Guerra Cristera, ya en tiempos de Plutarco Elías Calles, que a la voz de Viva Cristo Rey, sobre todo aquí en donde me encuentro, aquí en Guadalajara, una persecución en el occidente en la que hay todavía escenas, búsquenlas, en las que se ven sobre las vías de los trenes que en aquel tiempo comunicaban a nuestro país entre la Ciudad de México y Guadalajara, y luego así para el occidente y para la costa. Había una enorme cantidad de hombres que estaban colgados de los postes del telégrafo y de la conducción de la electricidad en estas vías que hoy estoy haciendo alusión. Fue una época horrible, para mi gusto o para mi disgusto, horrible de lo que fue un México en el que se ratificaba su vocación cristiana, católica, y Plutarco Elías Calles iba por otro lado, pero creo que se equivocó porque esa imposición, bueno, en aquel tiempo a lo mejor se podría haber entendido de otra manera, pero esa imposición sobre el espíritu es algo que ningún gobierno puede ni se puede dar ni siquiera el lujo de atentar en contra de las creencias. En 1933, ahí se veía que venía duro, ¿no? En Alemania, Adolfo Hitler, ya instalado como el Führer, proscribe a todo partido político que no fuera pronazi, y todos los partidos políticos desaparecieron, la socialdemocracia, todo desapareció, y Adolfo Hitler, prohibió a los partidos políticos que no fueran afines al nazismo, órale, pero a él. Esa es la parte que después hizo que se convirtiera este hombre en un loco, que acabó con uno de los genocidios más importantes de la historia del hombre. En 1963, en el Vaticano, un 21 de junio, el cónclave de cardenales eligió a Giovanni Montini como papa, adoptó el nombre de Pablo VI. ¿Por qué lo menciono? Porque Pablo VI fue el primero que trató de mover a la Iglesia Católica hacia el mundo, y fue el primero en hacer un viaje a América en la historia del papado. Visitó Nueva York, y en aquel tiempo, bueno, fue un momento histórico en donde incluso fue una de las primeras transmisiones que se hicieron a través del satélite. Giovanni Montini, Pablo VI, fue un hombre que empezó a abrir la conciencia de una iglesia que estaba muy cerrada. En 1982, 21 de junio, un día como hoy en los Estados Unidos, John Hinckley Jr. es declarado, fíjense, trató de matar al presidente Ronald Reagan, le disparó a quemarropa saliendo el presidente Reagan de una reunión en Washington. Ahí hubo esa frase maravillosa de Ronald Reagan cuando salió del hospital que dice, I forgot to duck, o sea, se me olvidó agacharme, y fíjense, John Hinckley fue declarado no culpable por su estado de salud mental. En otro país,
antidemocrático, pues lo hubieran metido al botiquín, lo hubieran matado, lo hubieran hecho. No, aquí dijeron, está loco. Afortunadamente Ronald Reagan no murió, pero John Hinckley Jr. fue declarado no culpable y en lugar de cárcel lo mandaron a un hospital, casi igual que el Bester Gordillo, más o menos la misma idea. Y en el año 2004, Spaceship One se convirtió en el primer cohete espacial de origen privado y con ello pasa a la historia este proyecto que fue patrocinado por el alter ego de Bill Gates, y me refiero a Paul Allen, que fue un hombre que después, cuando una vez instalada Microsoft y que ya tenía un éxito bárbaro, él dijo, yo me bajo de este avión, dejó Microsoft como un ejecutivo actuante, se convirtió en un millonario pasivo que después se volvió activo cuando se dedicó a ver el espacio y decir, hay que conquistarlo. Paul Allen soñó que patrocinaría el primer proyecto espacial privado en la historia del hombre, y así fue como lo consolidó. El año pasado muere Paul Allen y con ello Bill Gates se queda al frente de Microsoft como una empresa en solitario, claro, bajo las acciones que tienen algunos de sus principales colaboradores, entre los cuales está la familia de Paul Allen, que patrocinó este Spaceship One un 21 de junio del año 2004. Estamos listos para llevarles por el mundo de la información. Quiero decirles que estamos haciendo esta transmisión aquí en Guadalajara con nuestra base, que es nuestra querida base de Radio Mujer, en el 92.7 de su radio en frecuencia modulada aquí en la capital de Jalisco y en el 880, una de las estaciones de amplitud modulada de más tradición en todo nuestro país.